Muy buen día a todos. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, muchas gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu presencia es palpable, Señor, y sabemos que eres bueno y tienes muy buenos propósitos para nosotros el día de hoy. Que de una manera sencilla, Señor, tu palabra pueda ser expuesta y llegar a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, y pueda ser entendido, Señor, de una manera diferente, Señor, o quitar ideas incorrectas. Y que haya un anhelo muy, muy grande en nuestros corazones de que tu Espíritu Santo more en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 3. Hace calorcito, ¿verdad? Bastante calorcito. ¿Tenemos forma de que entre más aire? No, ¿verdad? ¿No? Bueno, sí. Es que los veo como están sofocados, o sea, no creen que no me doy cuenta. Bien. Sí. Voy a repasar algo que muy reciente vivimos para que los que nos pudieron acompañar, que es el bautizo. Esa palabra bautizo, sumergir, quizás ahorita lo tenemos más claro porque algunos de nosotros pudimos participar en los bautizos de Abraham y de Eva, nuestro hermano Abraham, nuestra hermana Eva, y incluso estuvimos tocando el tema, hablando acerca del bautizo, ese bautizo en agua para perdón de pecados, esa manifestación pública que se hace, y creo que fuimos muy bendecidos en la forma de hacerlo, y buscamos pues a nuestro entender y en base a la Escritura, hacer las cosas lo más apegado a la palabra de Dios, y creemos que Dios nos bendijo. Hoy, durante el transcurso de este mensaje, me gustaría que estuvieran atentos y pudieran quitarse algunas ideas que a lo mejor se tienen incorrectas de quién es el Espíritu Santo. Porque hoy vamos a hablar de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo digo así porque la verdad es que actualmente le llaman bautismo en el Espíritu Santo a muchas cosas que no lo son. Y hay algo tan sencillo en lo que tiene que ver en el bautismo en el Espíritu Santo que al final, lo que hace es producir un fruto en la vida de las personas, la persona que es bautizada por el Espíritu Santo. Y como cantábamos ahorita, Dios une en el bautismo, en un solo bautismo, a un conjunto de personas, a su iglesia. ¿Bien? ¿Qué está pasando aquí en Mateo capítulo 3, versículo 1? Dice así la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también está el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La parte sustancial de lo que ahorita vamos a ver, versículo 11.
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Nos menciona este pasaje de la Biblia a un personaje, Juan, conocido como Juan el Bautista, llevando a la gente al arrepentimiento, al perdón de pecados. De hecho, está predicando, está dando un mensaje. Y en el versículo 11 dice que él es más pequeño que otro, que hay otro más grande que él, que ni siquiera es digno de atar las correas de sus sandalias, ¿sí? Y lo que está dando a entender es que también el bautismo que él hace es muy diferente del bautismo que van a recibir los otros. Ahora, ¿quién es ese otro que iba a bautizar? Pues el Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice que el Señor Jesucristo va a bautizar con espíritu. Los va a bautizar en espíritu y fuego. En la parte de fuego no me voy a meter tanto porque creo que es bastante con que hoy podamos entender esta parte del Espíritu Santo. Y lo otro del fuego he encontrado varias interpretaciones y me gustaría tenerlo mucho más claro para un día poderlo compartir con ustedes. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una promesa de que después de Juan el Bautista iba a venir alguien más y que ese alguien más iba a ser muy poderoso, superior a Juan el Bautista, y que ese alguien más, el Señor Jesucristo, iba a bautizar no como Juan para arrepentimiento de pecados y no iba a sumergir a la gente en el agua, sí, como testimonio de ese perdón de pecados, sino lo que iba a hacer era sumergirlos en el Espíritu. La palabra bautizo es lo mismo. Uno es en agua y el otro es en el Espíritu. Obviamente es algo muy, muy, muy poderoso y es una promesa que el Señor había dado ya en las Escrituras. Aparecen varios profetas diciendo qué iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniera y bautizara a las personas, ¿sí? Y de hecho podemos ir ya entendiendo algo. Cualquier persona que ustedes ubiquen antes de este hecho y de lo que nos dice el libro de los Hechos con la llegada del Espíritu Santo, ¿fue bautizada con el Espíritu Santo? La respuesta es no. No. El Espíritu Santo llegaba en momentos sobre ellos y había prodigios y maravillas, sí. Pero no recibían un bautismo como el bautismo que está prometido aquí. Sí, esto es algo especial. Esto es algo que sobrepasa a todo lo que había sucedido antes. Y es un parteaguas en la historia, ¿sí? Y lo que se nos está dando aquí es esa promesa que un día el Señor Jesucristo iba a bautizar a la gente con su Espíritu. No como lo que vimos la semana pasada, que es sumergir a alguien en agua, sino que el mismo Señor Jesucristo te sumerja a ti en su Espíritu. Y no solamente eso, sino que el Espíritu de Dios more en ti y permanezca en ti, adentro de ti. Y que no se vaya, y que ahí se quede, y que esté contigo siempre, en todo momento. Esa es la promesa que está dando aquí. Vamos al libro de los Hechos. Sí. En el libro de los Hechos, pues vemos esa promesa cumplida. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a reforzar esta idea de la promesa que había de que el Espíritu Santo iba a morar, iba a venir, iba a bautizar, iba a ser una señal. Hechos capítulo 1, voy a leer del versículo 1 al versículo 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre. Es la misma promesa de la que estábamos hablando, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto que estamos viendo en Mateo, que había una promesa de que serían bautizados por Jesucristo, un grupo de personas, no como Juan con un bautizo de agua, sino con el Espíritu Santo, está volviéndose a mostrar aquí en el libro de los Hechos, ¿sí? De hecho, en algunas Biblias, el versículo 4, parte del versículo 4 y versículo 5, está con rojo, porque es una promesa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que dijo que así iba a suceder, ¿sí? Bien, ya desde aquí podemos ver que hay algo muy diferente en lo que hizo Juan y lo que prometió el Señor Jesucristo que iba a hacer. Continuamos del versículo 6 al versículo 11. Entonces, ¿sí?, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Aquí ya había cierta fe de los discípulos, pues ya habían visto a Jesús resucitar, ya no estaban en angustia. Les está diciendo que permanezcan en un lugar, que estén juntos, que estén unidos y que esperen eso que les prometió. ¿Sí? Y pues dicen, pues si ya resucitó y si ya está en medio de nosotros, lógico es que pensaran que iba a establecer ya su reino físicamente aquí en la tierra. ¿Sí? Pero Él les dice que no, que eso no se los va a decir, y que es algo que solamente el Padre sabe, ¿sí? Pero, ¿sí?, además de eso, ¿sí?, en el versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a continuar hasta el 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya había resucitado, pero en ese momento ya no está otra vez con ellos. Y recordemos las promesas que Jesús les había dicho cuando les decía que les convenía que todo lo que él iba a padecer sucediera, porque entonces les iba a enviar un consolador, les iba a mandar al Espíritu Santo, sí, para que los consolara. Bien, otra vez, versículo 8, pero recibiréis en poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo los discípulos iban a tener poder? ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Y qué iban a hacer cuando recibieran este poder? Iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los principales propósitos de que el Espíritu Santo more en ti no es ni que te ataques de risa, ni que te caigas al suelo, ni que parezcas borracho, ni siquiera que hables en lenguas. No es su principal propósito. Sí, hay cosas que sucedieron y ahorita las vamos a ver en el libro de los Hechos, pero ese no es el propósito de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza, cuando el Señor Jesucristo te bautiza con su Espíritu Santo, ¿sí?, es para capacitarte para ser testigo de Jesucristo en todo el mundo, con toda la gente que te rodea. Ese es su principal propósito. ¿Sí? Si bien por el Espíritu Santo se han hecho muchas cosas, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, si bien es que eso ha sucedido, sí, ese no es el principal propósito por el cual viene el Espíritu Santo a tu vida. Y eso es lo que ojalá con la ayuda de Dios hoy podamos entender
¿Para qué viene el Espíritu Santo a bautizarme? Sí. Y que se convierta en un deseo en nosotros, que Él esté llenándonos de su Santo Espíritu. Bien, vamos a pasar aquí mismo en Hechos, al capítulo 2, ¿sí? Porque aquí ya estamos de lleno en ese momento, aquí se está cumpliendo esa promesa. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Vamos a leer hasta el 13, pero primero del versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo 4 nos dice que en ese momento se cumplió la promesa que el Señor Jesucristo les había dado de que los iba a bautizar con su Espíritu. Y sí pasaron cosas en ese momento. La gente empezó a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablaran, ¿sí? Sí, pero con esa llenura del Espíritu Santo suceden muchas cosas en ese momento, ¿sí? Esto es solo una señal, ¿sí? Y dice que cayó sobre todos esos que estaban unidos, unánimes ahí. No importó la edad, no importó la posición económica, no importó la salud, no importó la capacidad intelectual de ninguno de los que estaban ahí, ¿sí? Es más, ni siquiera importó tanto, ¿sí? Si ellos lo deseaban unos más o otros menos. Estaban unánimes y sí estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Pero lo que importa es que Dios lo hizo. El Señor Jesucristo en este versículo 4 está cumpliendo la promesa de que les había dado, de que el Espíritu Santo iba a bautizarlos, que Él iba a bautizarlos con su Espíritu Santo, que los iba a sumergir en el Espíritu. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Y qué es lo que vemos después? ¿Sí? En el versículo 6, ¿sí? Voy a leer desde el 6 hasta el 11. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Decían cosas que no se podían entender? ¿No? Los hermanos que varios hablan náhuatl aquí, si se ponen a platicar entre ellos ahorita, muchos de los que estamos aquí no vamos a entender nada. Pero ¿saben qué pasaba en ese momento? No importaba el idioma, los demás entendían. Pero ¿saben qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Eso era lo que escuchaban, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. De esta última parte hay quien le llama a algo, a la venida del Espíritu en algunos grupos religiosos, ¿sí? Que es una experiencia en donde como que te emborrachas. Todos nosotros, porque en México tenemos un grado alto de alcoholismo, sabemos lo que es un borrachito. Sabemos lo que es un té por ocho, sabemos lo que es la gente que está tomada, sí que se tambalean, sí que se caen, sí que ya no pueden, sí, incluso que hacen cosas vergonzosas, lo sabemos. Sí, seguramente tú tienes uno en tu familia y yo tengo uno en mi familia y tienes algún vecino, un compañero de trabajo, que eso es a lo que se dedica. Y son profesionales y lo hacen todos los días y no le fallan, ¿sí? Esos se entregan a su vicio, pero bien, bueno.
Sí. Hay unas personas que dicen que cuando reciben el Espíritu Santo, tomando como sustento ese versículo, empiezan a comportarse como si estuvieran ebrios, borrachos. Y a eso le llaman la venida o el bautismo del Espíritu Santo sobre la persona. Incorrecto. ¿Sí? Hubo unos confundidos que eran otros que se estaban burlando, ¿sí?, de eso que estaba pasando, y esos que se estaban burlando, que no estaban entendiendo lo que estaba pasando, ¿sí?, son los que se atrevieron a decir, están borrachos, están llenos de mosto, ¿sí? No los demás, los otros estaban haciendo otra cosa, ¿sí? Recuerden cuál era la promesa, que les iba a dar poder, y que les iba a dar poder para que dieran testimonio, ¿sí?, de Jesucristo en todo el mundo. En el versículo 43, desde el 41, versículo 41 adelante, porque lo que pasa después es que Pedro empieza a predicar, ¿sí? ¿Sí? Pasa algo importante, ¿sí? Pedro les dice básicamente que Jesucristo, ¿sí?, fue crucificado por ellos, pero que ha resucitado y que tienen que creer en él, ¿sí? Y en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cumplida la promesa. Pedro, que recuerden, no hacía mucho había negado a Jesucristo, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, en su primer mensaje, ¿sí?, 3,000 personas se entregan a Cristo y creen en él. Eso es poder. Eso es poder. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Lo que sucedió en ese momento es algo que quizás a nosotros nos va a tocar ver. ¿Cuántas personas has visto alrededor de tu vida, sí, que se entreguen a Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100. Cuando hemos ido a una jornada con otros hermanos de la iglesia y que llegamos a estar 1,000 personas, ¿sí?, quizás es lo que tú has visto. Pero esto no es lo único que está sucediendo, ¿sí? Aquí son 3,000, pero en todo el mundo, hay personas que le han creído a Jesucristo, han recibido en el bautismo del Espíritu Santo y ahora tienen ese poder del Espíritu y el Espíritu Santo los usa para dar testimonio de Jesucristo. ¿Y qué pasa con esas personas? También creen. Entonces, uno de los objetivos principales de que Dios Padre, de que Jesucristo haya dado esta promesa y que se haya cumplido, es para que seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. No para sentir cosas, y ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Versículo 43 al 47, ¿sí? Si alguno tiene un título, dice que es la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona. Fíjense qué pasa cuando el Espíritu Santo viene, ¿sí? Viene un temor de Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Empiezas a compartir lo tuyo. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo cuando seas bautizado por él es que te va a llevar a dar, a no estar tanto esperando recibir y que te den, sino a dar. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿sí? Nuestra forma de hacerlo sería venir a estas reuniones, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unidos. Los mantenía unidos. ¿Saben qué difícil es tener unidad? En política, en los gobiernos, en los lugares donde hay grupos que se empiezan a poner de acuerdo para algo, el primer lema que utiliza la gente que quiere que eso no se dé es divide y vencerás. Y en la iglesia puede suceder una división, destroza muchas cosas, acaba con todo. Pero lo que el Espíritu Santo hace es unir.
une. ¿Sí? Y es algo que el Espíritu va a hacer con poder y va a unir a unos con otros, va a formar ese cuerpo de Cristo. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iniciando la reunión, lo que nosotros hicimos fue alabar a nuestro Dios. Es una de las cosas que naturalmente va a suceder si el bautismo del Espíritu Santo llega a tu vida. Vas a estar alabando a Dios. Vas a tener un corazón muy, muy, muy agradecido. Vamos al libro de Santiago. Santiago 1, en el verso 17 y 18. Santiago capítulo 1, en el versículo 17 y 18. Antes de esto, la mayoría de nosotros conocemos este libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles. Pero yo me atrevería a decir, ese título se le fue puesto como los capítulos, los versículos, incluso tenemos variantes dependiendo de las versiones de las Biblias, de títulos y separaciones, y hay cosas diferentes en nuestras Biblias. En esencia tienen el mismo mensaje, pero hay cosas diferentes. Lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo morando en personas. Eso es lo que vemos. Gente que le creyó a Jesús, gente que recibió el Espíritu Santo, gente que Dios une y gente que hace una extensión del reino de Dios predicando el Evangelio con poder. Bien, Santiago capítulo 1, versículo 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que está sucediendo aquí en el Espíritu, en lo que vemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, es un regalo de Dios. Dios da ese bautismo en el Espíritu Santo y Dios hace nacer por la palabra de verdad, pero es lo primero de mucho más que iba a ser. Gracias a que en ese momento, lo que leímos en el versículo 4, sí, que el Espíritu Santo viene y la promesa se cumple, y porque por el poder del Espíritu Santo, después de haberlos bautizado, se ha predicado el Evangelio desde ese instante hasta el día de hoy, es que nosotros podemos entender la palabra de Dios y nosotros podemos ser personas, ¿sí?, que estando en una condición antes en la que no podíamos ni mirar ni acercarnos a Dios por nuestra condición llena de pecado o de maldad, ahora podemos tener la oportunidad de llamarle Padre y de alabarlo como lo hacíamos hace unos minutos, ¿sí? El Espíritu Santo hizo una obra hasta esta fecha, 2026, en este momento, en este día, y la va a seguir haciendo. Y para hacerlo, lo va a hacer con personas, como en el libro de los Hechos, pero esas personas obviamente tienen que arrepentirse, creer en Jesucristo. Eso no es garantía de nada. Todos se tienen que arrepentir, todos tenemos que creer en Jesucristo, ¿sí? Todos tenemos que hacerlo. Y cuando viene el don del bautismo, ese regalo de Dios, de que el Espíritu Santo te bautice, recibes ese poder. No solo para eso, hay muchas cosas en las que el Espíritu Santo te va a ayudar, el ayudador, el consolador, ¿sí? ¿Sí? El que te va a enseñar es el Espíritu Santo. Bien, sucedió, ¿por qué? Porque fue la voluntad del Padre, porque fue la voluntad de Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, como la mayoría de las cosas que tenemos, ¿sí?, que Dios nos las da porque Él es bueno. Esto se lo perdió toda la gente del Antiguo Testamento. No lo tuvieron. No lo tuvieron. Tú ves proezas, pero ellos no tuvieron esa promesa. Como a algunos no les tocó ver físicamente en el momento histórico lo que Jesucristo hizo con todo su poder. Nosotros lo creemos y miramos hacia atrás. Unos lo creyeron y veían hacia el futuro. Pero la promesa de la venida del Espíritu Santo se cumple en ese momento y llega a nuestros días. En este momento
este día, a esta hora, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para todos aquellos que nacen de nuevo y se salvan y creen en Jesús. No es uno sí, no es uno no, no es este sí porque le echa ganas, porque no, no porque Dios excluye nada más porque sí. No, la promesa está para todos. Hay requisitos que cumplir, sí, pero es un regalo de Dios. No te lo ganas, no por tu esfuerzo viene, no, Dios te lo da. ¿Sí? Cantábamos hace rato y unos de los cantos hablaban de esa unidad de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver eso en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dios no va a diferenciar, ¿sí? Aquí no diferenció entre griego, entre esclavo, en libre, en judío, ¿sí? A todos se los dio. Y Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Tú puedes recibir el Espíritu Santo. Es una promesa también para ti. No importa si eres joven, no importa si eres de avanzada edad, no importa si no estudiaste nada, no importa tu aspecto físico, no importa de qué familia vienes, no importa tu apellido. Tú tienes la promesa de poder recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con Él. Todos los seres humanos, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? Y desde este momento podemos tener acceso al bautismo en el Espíritu Santo. No es exclusivo de unas personas, ¿sí? Es para todos. Vamos a preguntarnos también, ¿y cuándo pasa eso del bautismo en el Espíritu Santo? Hay gente que cree que te bautizas en agua y luego viene el Espíritu Santo, o hay gente que cree que te bautizas en el Espíritu Santo y luego te tienes que bautizar en agua. Se creen muchas cosas, pero la Biblia nos enseña otra cosa, ¿sí? ¿Sí? En lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, ¿sí? Vimos a personas que creyeron, ¿sí? Que esperaron la promesa y recibieron el Espíritu Santo, pero también vemos a otras personas que creyeron a esos que ya habían creído y suceden cosas muy, muy interesantes. Hechos capítulo 10, regresamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 10. Aquí no vamos a ver, pues todo es bastante amplio, pero algunos versículos sí. Hechos capítulo 10, en el versículo 34. Voy a leer el versículo 34 y 35. Atrasito está Pedro con Cornelio, han pasado bastantes cosas alrededor y llegamos a este punto donde Pedro dice algo que entendió como cuando a nosotros nos cae el 20 de algo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios es así. No importa absolutamente nada de lo que la gente critica o observa para hacer menos o más a otros. No, Dios no es así. Él no hace acepción de personas y Él solo se agrada de quien le teme y hace justicia. Versículo 44. Sí, aquí sí voy a leer un poquito más, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro está dando un mensaje, Pedro está predicando, Pedro está enseñando, como a muchos de los mensajes que nosotros hemos asistido y hemos escuchado la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí está pasando esto, como ahorita estamos reunidos, se está dando un mensaje de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo viene y bautiza a las personas, a la audiencia que estaba ahí. Pedro lo que hace cuando ve esto es dice, si está cayendo el Espíritu Santo, si está viniendo sobre ellos, si está bautizando a estas personas, es porque ya se han arrepentido y creído y porque tienen la fe. Sí, porque Dios ya los salvó, porque Dios ya los perdonó. Y si esto está sucediendo en este momento, no veo ninguna razón que impida que ellos sean bautizados también en agua, y entonces son bautizados en agua. Lo que sucede en este 2026, ¿sí? Hoy en nuestro día es lo siguiente: cualquier persona, ¿sí?, que en verdad nace de nuevo, que cree en el Señor Jesucristo, que se ha arrepentido genuinamente, un arrepentimiento verdadero, que su confianza sí está depositada en Dios y no en nadie más, que no hay cosa que le esté regateando a Dios, que no hay cosa que no quiera soltar o dejarle a Dios, sino que todo se lo entrega a Dios, ¿sí? Y a esa persona que Dios perdona, ¿sí?, en el momento en que Dios extiende el regalo de la salvación, porque es un regalo de Dios, ¿sí?, y te perdona tus pecados, y entonces eres salvo del castigo que te esperaba, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo viene y mora en ti. Hay personas actualmente que creen que se necesitan muchas emociones, que se necesita gritar, que se necesita temblar, que se necesita hablar en lenguas, que necesitas sentir cosquillas, darte fiebre, emocionarte, danzar, ¿sí? Hay gente que cree eso. No, tú no tienes al Espíritu Santo, tú no lo tienes, es lo que te van a decir, ¿sí? Tú no tienes al Espíritu Santo porque no danzas en el Espíritu. Hasta hay unos que están ahí como remolineando de un lado a otro, ¿sí? Hicieron hasta sus versiones de canciones para cuando sucede eso, ¿sí? Y hay gente que cree que si no hablas en lenguas tú no tienes al Espíritu Santo. No es así, ¿sí? El Espíritu Santo viene en cualquier persona que haya nacido de nuevo, mora en él, habita en él, Dios con nosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso sucede. Obviamente, ¿qué crees que va a hacer el Espíritu Santo si viene a morar dentro de ti? Si tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Llevarte a pecar? ¿Regresarte a la vida pasada a la que acababas de decir que habías renunciado? No. Él es santo. Sí, y porque Él es santo, te va a llevar a apartarte a la santidad. Y aquí viene una aclaración sobre la palabra santo. Sí. No importando la edad, cualquier persona que haya sido salva, ¿sí?, es un santo. Está justificado. Es santificado. ¿Sí? Puedes decir San Pedrito, Santa, no sé, uno de los nombres de aquí, imagínense, Santa Eva, San Abraham, ¿sí? ¿Qué te hace santo? ¿Qué te separa? ¿Qué te pone en otro lugar de la condición en la que estabas antes? Ese regalo de Dios de la salvación. ¿Sí? Ya no vas a recibir el castigo que te esperaba, ¿sí? Y ahora lo que vas a tener es un lugar en el reino de los cielos, donde solo van a estar los santos. Vas a ser justificado, ¿sí?, no por tus obras ni porque te esforzaste, porque Dios te declara justo, ¿sí? Porque el Padre dice, este es justo porque el Hijo murió por sus pecados, porque tomó su lugar, ¿sí?, porque el castigo ya se ejecutó.
Es lo único que va a suceder. El que te puede dar ese nombramiento de santo es Dios. ¿Sí? Y te lo da cuando tú entras en su salvación. Obviamente, a lo que voy es esto. Lo más importante va a ser el fruto en tu vida. Esos frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Uno de los principales y que la mayoría de la gente no tiene, ¿sí? Y es una de las razones por las cuales podrías decir que no son, ¿sí? Es paciencia. Hay gente que no tiene nada de paciencia. Y el que tenga el fruto del Espíritu Santo va a tener paciencia. El que tenga gozo, que tenga paz. Si eso no se ve en ti, podemos estar dudando de que estés en salvación. Mucha gente se autopercibe salvo. Mucha gente se autopercibe que ya está del otro lado. Mucha gente cree que ya es alguien que ha sido justificado por Dios. Pero ¿qué creen? Eso se nota. Eso se ve. Eso no es algo que te puedas inventar. Si bien es que las emociones no van a ser lo más importante cuando Dios obra la salvación, y aquí quisiera mencionar mi testimonio, parte de mi testimonio. Siendo yo joven, Dios trata conmigo, no tanto a través de personas, sino Él directamente conmigo. Y Dios en su soberanía acomoda muchas cosas para que yo tenga acceso a su palabra, para que yo crea en que este libro es su palabra, la palabra de Dios. Y cuando yo la empiezo a leer, viene una luz impresionante a mi vida. Y en ese entendimiento yo me atreví en un diálogo con Dios a decirle, no te conozco, pero el día que yo te conozca, yo te voy a amar. Sí. Bien. Pasó un tiempo, seguía leyendo la Escritura, entendía cosas, me preocupaba por otras, con unas sentía que no podía. Sí. Empecé a batallar. Lo que cualquier persona cuando es expuesto a la palabra y decide seguir a Dios va a enfrentar. Incluso oposición. El que nunca te hacía caso ni se preocupaba por ti, ahora te dice, no vayas a cambiar de religión. Ni religión tenía. Entonces empiezan a suceder muchas cosas a tu alrededor que casi están estorbando para que tú tomes una decisión firme. ¿Sí? Bien. Caminando de la casa de unos amigos, unas cuadras, me siento en una banca después de haber leído un tiempo la Escritura, sí, y viene esto a mi mente. Yo dije, no te conozco, y el día que te conozca, te voy a amar. Ya te conozco. A través de la Escritura conocí a Dios. Ahora tengo que cumplir mi promesa. Y yo recuerdo lo que le dije a Dios. A partir de este momento yo te voy a amar, me pase lo que me pase, ayúdame. Lloré, me revolqué allí en el suelo, grité, ¿sí? No pasó nada. Simplemente le creí a Dios y tuve ese compromiso. Después pasaban muchas cosas. Un día, estando en una reunión, toda la gente en lo suyo y yo postrado en el suelo durante 3 horas llorando. Sin importarme lo que dijeran de mí. ¿Y saben qué? Ya no era dolor, ya no era angustia, ya no era sufrimiento, era gratitud. ¿Cómo es posible que pudieras fijarte en mí y hacer todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo es posible que hayas tenido tanta paciencia? ¿Cómo es posible que hayas muerto por mí? ¿Cómo es posible que ocuparas mi lugar? Soy la persona que menos podría haberse fijado Dios, ¿sí? Y lo hiciste. En el inicio, y se los digo por esto, porque no son emociones lo que te debe motivar, son decisiones. Hay una verdad, ¿sí? Hay un principio en la Biblia, tú decides seguirlo. Esa es mi experiencia, y sé que hay gente que ha llorado, y sé gente que ha sentido cosas, y sé gente que ha experimentado muchas emociones y sentimientos en ese momento y lo tienen claro. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Esa es su experiencia. No es la de todos, ¿sí? Pero después de eso, tu vida cambia.
Si es genuino, si es verdadero, tu vida va a cambiar. Así. O sea, no necesita nada más. En ese instante, el Espíritu Santo vino a morar en mí y mi vida cambió. Y lo único que estaba haciendo era predicarle a la gente y hablarle del Dios que yo acababa de conocer, que yo entendía de la Biblia, y ayudar a todos los que tiene cerca y empezar a poner en práctica cualquier cosa que entendía de la Escritura. Y eso es lo que hace Dios, ¿sí? Ahora, Dios, el Padre, ¿sí? Jesucristo, el Hijo, saben que sin el Espíritu Santo, la gran comisión que le fue dada a los discípulos no iba a ser posible. Por eso les pidió que esperaran a que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Dios sabe que todas las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy no vamos a llegar a su presencia si no es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso nos lo da. Dios sabe que en un momento vas a estar en tal angustia, en tal necesidad, en tal ansiedad, en tal frustración, ¿sí? Que sin el Espíritu Santo tú no vas a poder. Por eso te da el Espíritu Santo y por eso Él viene a morar en ti. Cuando tú tienes una idea, ¿sí?, que te brilla y dices, ya entendiste de la palabra, el Espíritu Santo te está enseñando. Cuando tú ya no puedes con algo y te agobia, ¿sí?, y dices, Dios, ayúdame, y eres llevado a tener una comunicación con Él, a orar, ¿sí?, es el Espíritu Santo que te está llevando a orar. Cuando tú tienes esa paz, esa tranquilidad y esa calma después de estar orando, es el Espíritu Santo que te está dando esa paz, ¿sí? No puede ninguna persona, ningún ser humano, es imposible hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. No se puede. Pero hay personas que creen que lo tienen, ¿sí? Es muy sencillo saber si lo tienes o no lo tienes. ¿El fruto del Espíritu está en ti? Sí. Si el fruto del Espíritu no está en ti, no. Ahora, con cualquier cosa que tú pudieras batallar, ¿sí? Hay gente que batalla mucho con su carácter, ¿sí? Hay gente que dicen es de mecha corta, ¿sí? Rapidito se enoja, ¿sí? Se molesta, ¿sí? Bueno, ¿quién crees que le va a ayudar a esa persona para no pecar, para no airarse, para no enojarse? El Espíritu Santo morando en él, ¿sí? Una persona que estuvo acostumbrada al vicio que quieras, que sea muy fuerte para él, ¿sí? Una droga, los juegos de azar, las mujeres, ¿sí? Un mujeriego de primera, ¿quién crees que le va a ayudar? Solo no va a poder, necesita la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Gálatas, ¿sí?, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ninguna persona que se precie de ser cristiano y no tiene esto en su vida, lo es. Porque el Espíritu Santo es lo que va a producir cuando está en ti. Sí. Muchas cosas incorrectas se dicen de lo que es que el Espíritu Santo mora en ti. Muchas cosas se dicen que no son lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo es lo que vemos aquí en Gálatas 5:22. Amor. ¿Tienes amor por la gente que te rodea? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Que saludes solamente a los que te caen bien y con los que te llevas bonito? Si hay una persona que no tiene ni siquiera, sí, ese deseo de saludar a los demás, debería de considerarlo, sí. Dice que saludes aún a tus enemigos, sí. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, aún a tus enemigos, sí. Tienes amor, sí. Es muy fácil amar a quien te quiere, a quien te trata bonito, a quien te hace sentir bien, a quien te da confianza, a quien
Pues sabes que no te va a traicionar, a quien te es leal, sí. Pero a otros, sí. A los que te tratan de lo peor, a los que buscan dañarte o incluso lo han hecho. Hay personas que son muy buenos padres, hay personas que son muy buenos hijos, hay personas que son muy buenas esposas, sí, pero su entorno es muy pequeñito, su círculo es muy cerrado, y el amor solo es para los suyos, para los cercanos, y no para nadie de afuera. Sí. Si el Espíritu Santo viene a morar en ti, lo que va a hacer es llevarte a amar a todos los que te rodean, sean las mejores o las peores personas, vas a tener un amor para ellos. Sí. Cuando la gente te ve gozo en ti, te ve pleno, te ve satisfecho, te ve feliz, te ve contento. ¿Qué ve? Sí. Yo se los puedo decir porque yo todas las mañanas que llego a mi trabajo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué pasó, Poli? ¿Cómo está el de la limpieza? Chócala, ¿qué dice? ¿Qué hay? Mi jefe, buen día, sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué pendiente? Bromeamos, sí. Híjole, llego al trabajo y ya tengo trabajo. Pues a eso vas, ¿no? A trabajar, ¿no? Ja, 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 sí, pues hay que ir a trabajar. Órale, hacer esto, hacer lo otro está bien. Pero tengo compañeros de trabajo, en serio, en serio, en serio. Es una institución burocrática que llevan más de 30 años haciendo algo que no les gusta. Imagínense su rostro. Imagínense la respuesta a un saludo. Sí. Hay gente que tú llegas y le dices, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Ni te contestan el saludo. Y se siguen. Puedes tener vecinos. Yo tengo una vecina, mi vecina de enfrente, doña Betty, sí. Y tiene un carácter, tiene una tiendita y no es la más surtida, no son los mejores precios, no es pues la mejor tienda, ¿no? No es un súper especial, así, ofertas, todo eso. Pero doña Betty tiene un carácter tan bonito que da gusto ir a su tienda. Hola, doña Betty, buen día. ¿Qué va a querer, mi joven? ¿Qué le damos? Ándele, sí. Y es una actitud tan bonita, sí. ¿Qué sentimos nosotros cuando generalmente vas a hacer algún trámite o algo y te dicen, no, fórmese, atrás, espérese, ahorita, y se está comiendo su torta? ¿Sí? Gozo. Se tiene que notar. O sea, no puede ser que el Espíritu Santo more en ti y no se note. Porque te va a traer una tranquilidad, una paz, una alegría. O sea, pasar de muerte a vida, pasar de la condenación a la salvación y que no te dé felicidad, que no te dé gusto. Está todo totalmente diferente. Paz. Sí. Vuelvo a poner como ejemplo, no voy a poner a familiares, pero sí a compañeros de trabajo. ¿Sabes qué pasó esto? Y entonces, y aquí, y para allá, y qué vamos a hacer, y nos van a perjudicar. Uno los dices, tranquilo, o sea, cálmate, ¿sí? Pues lo que tenga que pasar, pasará, ¿sí? El que tiene morando en él al Espíritu Santo, va a estar en paz. No se va a angustiar ante esas cosas. Sabe que hay alguien que tiene control por sobre todo, que es el Dios en el que ha creído. Paciencia, ya lo habíamos mencionado, sí. Paciencia. En este mundo que nos hemos acostumbrado a que todo es rápido, comida rápida, sí. Aprietas un botón y salen cosas, ya ni siquiera las preparas, haces una llamada y te llega alguien y te trae las cosas, sí. Bueno, si tienes el dinero para hacerlo, ¿verdad? Pero sí, todo lo quieres rápido, todo lo quieres ya, todo lo quieres al instante, sí. El Espíritu Santo te va a dar paciencia y te va a enseñar a esperar. Benignidad. ¿Sí? ¿Pasa algo? ¿Sí? Y si tú ya estás pensando que la gente está buscando hacerte daño, siempre piensas lo peor. No, me quiere ver la cara. No, me va a estafar. No, algo así va a pasar. Ya viene y me marcó porque de seguro me va a pedir dinero. Siempre que me llamas para pedirme algo. ¿Sí?
Entonces, cuando tú eres benigno, no estás esperando eso. Tú dices, bueno, pues voy a ver en qué puedo ayudar. ¿Sí? Si alguien te quedó mal o te falló en algo, no llegas a ejecutártelo y a reprocharle y a reclamarle. Dices, ¿todo bien? ¿Te encuentras bien? Y quizás te da una buena explicación que justifica el hecho de que no hayan salido las cosas como tú esperabas. Pero no te adelantas, no te enojas con él. Primero lo escuchas, ¿sí? Eres benigno con la persona. Bondad. ¿A qué le suena la palabra bondad, bondadoso? ¿Sí? ¿Quién crees que sea una persona bondadosa? Cuando digo, conocí a una persona bondadosa, ¿qué se imaginan? Sí. Sí, amable, educada, respetuosa, que ayuda, que da, que comparte, sí, que tiene paciencia. Es más una persona bondadosa tendría todo lo que acabamos de leer atrás, ¿no? Sí. Y fe, confianza en Dios, sí. Mucha fe, sí. Si hay algo que se opone a lo que es a una llanura del Espíritu Santo, es la incredulidad. Sí. Créele a Dios. Los que estamos aquí tenemos un conocimiento de Dios diferente, ¿sí? Tenemos una fe, ¿sí? Pero esa fe en algún momento tiene que ser probada, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Si nosotros decimos que creemos, en un momento nuestra fe va a ser probada. Y cuando esa fe sea probada, ¿sabes qué pasa con la fe? ¿Sí? Si tú te mantienes firme, esa fe crece, es mayor. Ahora crees más, ahora confías más. ¿Sí? Una persona que tiene al Espíritu Santo morando en ella tiene mucha fe, mucha confianza en Dios. Su seguridad no está basada en lo que cree, en lo que puede, en lo que es capaz de hacer. Su seguridad está basada en el Dios que cree. ¿Sí? Sabe que las cosas se van a resolver porque es Dios quien las va a resolver. ¿Sí? Esa fe va a estar ahí. La fe se nota también. La fe te lleva a hacer cosas. La Biblia dice que hay una verdadera religión, ¿no? Visitar al huérfano, al que está en la cárcel, hacer misericordia. ¿Alguien dice que cree eso? Sí. ¿Cuántas veces has ido a la cárcel? ¿Cuántas veces has visitado al enfermo? ¿Cuántas veces le has dado de comer al hambriento? ¿Cuántas veces le has ayudado a alguien? Porque el que dice que cree y no se ve, no. El que tiene morando al Espíritu Santo en él, esto se va a notar. ¿Sí? Bien, demos gracias a Dios, ¿sí? Y hagamos una pequeña oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que esto nos ayude a meditar, a profundizar, Señor, y a desear que tu Espíritu Santo more en nosotros. Sabemos, Señor, que es imposible, Señor, entrar al reino sin estar sellados, Señor, por ti, por tu Santo Espíritu. Sí. Que haya el deseo, Señor, de los que estamos aquí, Señor, que nos has dado este regalo, Señor, de no contristar tu Espíritu, Señor, sino de ser fieles, Señor, de no ensuciarnos, Señor, de guardar tu palabra, confiando precisamente, Señor, en que tú nos vas a dar todo lo necesario para mantenernos firmes hasta el último día de nuestro existir, Señor. Y que los que no, Señor, no tienen aún en este momento, Señor, sea algo en lo que se pudieran enfocar, Señor, en que tú puedas morar en ellos, Señor, que sea un deseo, un anhelo, Señor, tener ese fruto, Señor, esa paciencia, ese amor, esa benignidad, Señor, ese gozo, Señor, ese amor, Señor. Principalmente ese amor, Señor, tú has dicho que por esa razón nos van a diferenciar y a conocer. No importa qué decimos, no importa qué pensamos, sino cuánto realmente amamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que pueda permanecer en nosotros, Señor, que no sea robada, que podamos profundizar en ella, Señor. Sí, que a pesar, Señor, de no tener emociones, sentimientos o cosas que la gente dice que se deben experimentar, Señor, se pueda tener la fe, Señor,
y la confianza, Señor, de que hay un poder, Señor, que tú das, Señor, para dar testimonio de ti, Señor Jesucristo. Sí, y aquí y en todo nuestro alrededor y hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que las actividades que terminemos haciendo en este día, Señor, que sigamos haciendo y hasta que llegue la hora del descanso, Señor, sean agradables a ti, Señor, sea compartir alimentos, sea visitar a alguien, Señor, sea estar en casa, lo que tú pongas en el corazón de cada uno, Señor, que sea hecho con orden, con decencia, Señor, dando buen testimonio, Señor, porque así nos lo has pedido, Señor, que nuestras vidas hablen, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y para la honra tuya. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Confiamos en ti, en que nos regresarás con bien a nuestros hogares y pues que todo lo demás que necesitemos será añadido, Señor, porque siempre lo haces. En el nombre de Jesucristo, amén.